Libro de Isaías. Isaías en el chapter 46 y en el verse 10, 46:10 de Isaías 46:10. Estamos en la serie de los atributos de Dios, que Dios es soberano. The Lord is the King de todo el universo. Dice así la palabra, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo, esa es la parte que quería leer, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que, Señor, prepara nuestros corazones. Te suplicamos, te pedimos que dirijas. Tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta noche y que puedas hablar, instruirnos en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, siente, please sit down. Este es un tema de nunca acabar de hablarlo, porque considero que es el tema más importante de toda la Biblia, the most important thing in the whole Bible. El tema de la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios. ¿Cómo puede definirse la soberanía de Dios? Los que estuvieron hace como 3 miércoles pasados que hablé sobre la supremacía de Dios. Algunos todavía recuerdan el tema, la supremacía de Dios. Diríamos que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. El ejercicio, lo que están entendiendo, lo entienden, ¿verdad? Como el ejercicio de su supremacía. Voy a explicar. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, el Dios grande y todopoderoso, no habría supremacía ejercida si Él no fuera soberano para hacer lo que Él quiere, como Él quiere, tal como lo dice el versículo: haré todo lo que quiero. Así lo dice el Espíritu Santo hoy, hablando de Dios. Haré, dice Dios, todo lo que quiero. Y sin que haya nadie o alguien que se interponga. ¿Me están entendiendo? Nadie puede interponerse, nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Que Dios es el Altísimo. Dios es el Señor del cielo. No solamente el Señor del cielo, pero también el Señor de la tierra. ¿Entendió? Entonces, cuando hablamos de esta verdad, Él es exaltado por encima de cualquier otro ser, por erudito o por eminente que sea. Él está exaltado sobre todo, elevado sobre todo. ¿Y qué más diríamos en esta noche? Que Él es absolutamente independiente. Alabado sea Dios. Cuando digo independiente, estoy diciendo que Él no está sujeto a nadie. Él es independiente, Él no está sujeto a nadie. Él no tiene un congreso, Él no tiene una corte suprema, Él no tiene una asamblea legislativa, Él no tiene un cuerpo de diáconos, Él no tiene un cuerpo oficial. Él es
está sujeto a nadie. No es influido por nadie. Algunas veces nosotros nos dejamos influir, ¿verdad? Aleluya. Hermano, mire, hoy que va a cambiar la carpeta, mejor póngala de tal color, se va a ver bonito. ¿Sabe qué? Mejor no compre ese carro, compre otro. Este es el que yo le recomiendo. Nosotros nos dejamos influir. Por muchas cosas nos dejamos influir. Algunas veces nosotros no somos nosotros mismos, sino que somos títeres, marionetas de los demás. Nos vestimos como los demás nos dicen que nos vistamos o nos vistamos. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo? Perdonen que me salga un momentito del tema, pero es bien importante que antes de casarse la muchacha se vestía de una manera. Apenas se casa, ya la vemos vestida de otra manera. ¿Cuál es la pila? Que hay alguien que influye. ¿Sabes qué? Ya te casaste conmigo, ahora ya no te vas a vestir como a ti te gusta, sino como a mí me gusta. ¿Cómo que a ti te gusta? Entonces la persona deja de ser ella misma o él mismo. Ya no quiero que te pongas tacones altos, ya no quiero que te pintes el pelo, ya no quiero esto. Entonces ya la persona ya no es ella misma o él mismo. Y yo siempre he predicado que lo más importante en la vida es ser uno mismo. Así que si eres medio alocado, sigue siendo alocado. Si eres de ese tipo de personas que siempre anda sonriendo, sigue sonriendo. Y aunque al otro le disguste, pero tú sonríe. ¿Me está oyendo? Aprende a ser tú mismo, tú misma. Aleluya. Si estás acostumbrado a comer con los dedos y no comer con el tenedor, sigue comiendo con los dedos y así. ¿Qué tiene pues? ¿Me estás oyendo? No te dejes, no seas una marioneta, no seas un títere de los demás. Sé tú mismo. Y el único que debe influir en tu vida debe ser el Espíritu Santo, la palabra de Dios y nada más. Aleluya. Entonces Dios no actúa bajo la influencia de alguien. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Como a Él le agrada. Más adelante vamos a leer, dice, de acuerdo al consejo de su voluntad. Es decir, Dios tiene un consejo, pero el consejo de Él es su voluntad. No son los ángeles, no son los arcángeles, sino que es su voluntad. Por ejemplo, cuando nos vamos a Génesis y dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Los famosos falsos testigos de Jehová dicen que el Señor estaba en consejo con todos los seres celestiales. La Biblia no dice de eso. La Biblia dice que Él hace las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. Ahora bien, fíjese lo que voy a decir. Nadie puede frustrar ni detener los propósitos de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede frustrar. Y aunque se reúna el Consejo de la ONU, y aunque se reúnan los presidentes más famosos, el no sé qué, que los 4, que los 8, que los 12, los 20, yo no sé, nadie puede frustrar lo que Dios ha establecido que se haga, se va a hacer. Gloria a Dios. Es decir, su propia palabra, la palabra de Él, lo declara explícitamente. En Daniel capítulo 4 y versículo 35. Miren lo que dice Daniel 4:35. Vamos a leer. Porque dice, en el ejército del cielo, es decir, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dice que es usted? ¿Qué dice que es usted? Nada. Y me gusta más como lo dice el profeta, porque dice, el otro profeta no dice que somos nada, sino que dice que somos menos que nada. ¿Y usted qué se cree? Oh, Dios mío. Y la Biblia dice que usted es todos los habitantes de la tierra. Todos. Modelos, mis universos, mis mundos, mis no sé qué. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Magnates de Hollywood
Los 50 millonarios, 50,000, 50 dice que son 50, los más grandes millonarios que hay son considerados nada. Nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Alaban a Dios, ¿qué haces o por qué lo haces? Estoy hablando que la soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre. De hecho, así como su nombre también. Entonces, y que Él está sentado en su trono, en el trono del universo, dirigiendo todo el universo, actuando en todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Si tan solo usted tuviera una idea, qué tan grande y vasto es el universo. Y Él lo está dirigiendo todo. Alaban a Dios, hermanos. Con esos billones de millones que hay de galaxias, de sistemas solares, de soles, de planetas, y Él lo controla absolutamente todo. A tal punto que le da de comer hasta los animalitos más pequeños. ¿Entendió? Y le da órdenes hasta los piojos, a las ranas, a los ríos, a los lagos, a los mares, a las estrellas, las llama por su nombre. Los científicos todavía no saben cuántas hay, pero Dios las conoce por su nombre. ¿Sabe que con gran razón el príncipe de los predicadores? ¿Saben ustedes quién fue el príncipe de los predicadores, verdad? ¿Quién fue el príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon. Ese fue el príncipe de los predicadores. Charles, en español Carlos Spurgeon. Es considerado como el príncipe de los predicadores. Y él, cuando hablaba de este tema de la soberanía de Dios, decía que no hay atributo más confortador para nosotros que somos sus hijos, ¿no? Para nosotros que somos sus hijos. Este es el atributo más confortador en el cual yo debo pensar en la mañana y pensar al mediodía y pensar por la noche, que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque eso va a traer confort a mi alma bajo las más adversas circunstancias. Estoy hablando de las más adversas circunstancias, la más severa de las pruebas. El solo saber que Dios es soberano, puedo tener tranquilidad, sosiego y paz, porque sé que todo lo que Él hace es para mi bien y es perfecto. Te digo, por eso en la lección de esta semana los discípulos se van a meter a la barca. Saben que vienen tempestades en ese mar de Tiberias por la noche, saben que hay peligro, pero si Jesús les dice métanse, ellos están esperando que el soberano Dios sabe lo que está haciendo con sus vidas, porque lo que estaba dando era una lección práctica para las generaciones futuras, que no importa la tormenta que se desate alrededor de nuestras vidas mientras estamos atravesando este mar, Él va a venir en nuestro auxilio en el momento más indicado. Él vendrá y nuestro barco no va a naufragar, nuestro bote no se hunde, porque Él está pendiente de nosotros. Entonces, en vez de estar predicando sobre vestidos largos, en vez de estar predicando sobre aretes o pinturas de pelo, ¿por qué no predicar que tenemos un Dios que es soberano? Un Dios que no tiene límites en poder. Aleluya. Esto es reconfortante. El aspecto de los vestidos no me conforta en nada, pero el saber que Dios es soberano, que Él controla el universo, que aunque algo pase
pase en esta tierra, un diluvio, lo que sea, Dios sigue sentado en su trono, sigue dirigiendo el universo. Aleluya. Así que yo diría que para ellos no debería haber nada por qué luchar más celosamente que defender esta doctrina. Porque aunque ustedes no lo crean, muchos no creen esta doctrina. Muchos no creen que Dios es soberano. Lo dicen de palabra, pero cuando ya entramos a los hechos reales, no, Señor, yo quiero hacer lo que yo quiera. Permíteme hacer lo que yo quiera. Porque cuando yo acepto que Dios es soberano, estoy diciendo que yo acepto lo que Él me diga que haga, cuando Él quiere que lo haga, donde Él quiere que lo haga y como Él quiere que lo haga. Porque cuando yo era pequeño hacía lo que yo quería, le dice el Señor a Pedro, pero ahora que ya has crecido, harás lo que yo quiero que hagas. Entonces, esta doctrina del señorío de Dios, porque esta es la doctrina del señorío de Dios. Nosotros nos emocionamos cuando alguien viene y predica y dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y gritamos aleluya, amén. Pero entienda lo que se quiere decir cuando decimos que Él es el Señor de los señores. Hablamos del señorío de Dios sobre su creación. Hablamos del señorío de Dios sobre su creación, del reino de Dios sobre todas sus obras, las obras de sus manos. El trono de Dios. Hablamos del trono de Dios y el derecho que Él tiene de sentarse en ese trono. ¿Por qué de qué sirve que hubiera un trono allá en el cielo si Dios no tiene el derecho de sentarse? Quiero que sepan que hay un trono allá en el tercer cielo, hay un trono y hay alguien que se sienta en ese trono y delante de Él los 24 ancianos doblan sus rodillas y los ángeles cantan y alaban al Dios que está sentado en el trono. Aleluya. Por eso es que esta doctrina es odiada por los mundanos, por los que quieren vivir como les da su regalada gana. Es odiada por ellos. No pueden ellos aceptar a un Dios que sea soberanamente infinito en todo lo que hace. Por eso van a ver ustedes que los hombres permiten que Dios esté en todas partes. Para ellos no hay problema aceptar que Dios está en todas partes, que es omnipresente. Pero ellos no pueden aceptar que esté sentado en su trono. Ellos aceptan que Dios es omnipresente. Ellos le permiten a Dios formar mundos. Le permiten a Dios hacer estrellas. Le permiten a Dios dispensar favores a los humanos, conceder dones, sostener la tierra, soportar los pilares de la misma tierra, iluminar las luces del cielo y gobernar las altas olas de los océanos. Pero cuando hablamos de Dios ascender y sentarse en su trono, ahí los hombres no lo quieren ver sentado en su trono. No quieren ellos entender que Dios es el Rey soberano de todo el universo. No lo quieren aceptar. Lo aceptan de otras maneras, pero no como Rey. Y aún hay cristianitos que pueden pensar de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que aquí, que un Dios que allá, pero cuando hablamos de hacer lo que Él dice, aleluya, aleluya, ahí ya se jala para atrás, ahí ya no quiere. Ahí, Señor, hasta ahí todo marchaba bien entre tú y yo, Señor, pero ahora que me dices que deje a la Chabela, no, Señor. Ahora que tú me estás diciendo, Señor, que tengo que dejar de ver ciertas cosas en la televisión o en la computadora, ahí no, Señor. Ahora que me estás diciendo que debo permitir que mi marido ejerza autoridad sobre mí, no, Señor, esa parte no la acepto. Toda la Biblia menos eso, Señor. Sigamos adelante. Aceptar que Dios es soberano es aceptar su propia voluntad, lo que a Dios le pertenece. Le pertenece a Dios dispensar de sus criaturas,
dispensar de sus criaturas como a Él le plazca. ¿Entendió? Por ejemplo, como cuando usted va a un trabajo y reúno aquí todos estos trabajadores que tengo aquí en las dos primeras líneas y le digo, usted va a hacer tal cosa, a usted le toca tal cosa, usted tal cosa, usted tal cosa y usted tal cosa. No estoy de acuerdo, pues vaya a hacer, porque aquí va a hacer lo que yo le recomiende que haga, lo que yo le diga que haga. Así que si yo le digo salte, usted solamente va a preguntar qué tan alto, pastor. ¿Entendió? Entonces, en el plano de Dios es lo mismo. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Imagínese usted el gran rey Nabucodonosor. ¡Wow! El rey Nabucodonosor un día estaba viendo los jardines colgantes de Babilonia, la gran ciudad que era de oro prácticamente. El gran historiador griego la vio y se quedó admirado de la gran grandeza de Babilonia. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Babilonia, la que yo he hecho, la que yo he fabricado. No le dio la gloria a Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? Se quedó loco. Se quedó loco como un animal que tuvieron que amarrarlo con cadenas afuera del palacio, soportando el rocío, le creció el pelo, le crecieron las uñas. El gran Nabucodonosor. Hasta que logró ver al cielo y reconocer la grandeza de Dios. Y otra vez volvió al trono, pero ahora tuvo cuidado de darle la gloria a Dios. Y nosotros somos tan que nos vemos en el espejo. Si tenemos una cara bonita, nos vemos y decimos, wow, qué pegue el que tengo, qué pegue. Y no te das cuenta que es Dios quien te hizo. Dios te pudo haber hecho de otra manera. Y yo siempre he dicho que debemos de estar muy contentos como Dios nos hizo y para lo que Dios nos hizo, y alabar a Dios por eso. Entonces, por eso cuando hablamos de la soberanía de Dios, algunos hacen oídos sordos y dicen como aquel, te oiré más adelante acerca de ese tema. ¿Por qué no quieren aceptar que Dios es soberano? No quieren aceptar que Él puede hacer con sus criaturas lo que le plazca. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, y recibieron la palabra los que estaban ordenados para vida eterna. Y recibieron la palabra los que estaban ordenados para vida eterna. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a ustedes. El que está en mis manos nadie lo puede arrebatar, porque el que los tiene en las manos es más grande que todos. Entonces dice, dicen, qué injusto es Dios, que escoge a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Qué injusto es Dios. Escuchen bien lo que voy a hablar hoy. Miren cómo vivimos en este país. Por favor, quiero que ustedes miren cómo viven en este país. En el closet, especialmente de ustedes, queridas hermanas, ya no cabe un vestido más, un par de zapatos más. Por muy humildes que sean ustedes, tienen topados esos closets a lo máximo de ropa. Estaba viendo un documental de África, donde la niña de 12 años está muy feliz porque ahora va a estrenar. ¿Pero qué va a estrenar? El vestido que está dejando su hermanita. Porque alguien llegó y le regaló un vestido viejo a la hermanita, y ya el vestido que la hermanita está dejando todo raído y unas chancletas viejas, ahora por primera vez ella va a usar chancletas, por primera vez, siglo XXI. No estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del siglo XXI. Y esa gente camina, ¿qué? Camina hasta 12 kilómetros para ir a traer agua. No agua clara, sino agua
estancada de la lluvia, una poza con agua barrosa, y ahí vienen las mujeres, 12 kilómetros, 8 millas, con un cántaro de agua para poder hacer su comida. Dios bendito. Y usted aquí manejando un tremendo carro, comiendo en buenos restaurantes. Y ahora, ¿a dónde quiero llegar? Usted dirá, qué injusto es Dios, que a uno les da demasiado, así como nuestro presidente salvadoreño hoy burlándose de la deuda de los Estados Unidos, que hoy llegó a 300,000 billones de dólares. A eso llegó la deuda de Estados Unidos hoy, 300,000 billones de dólares. Y el presidente salvadoreño se burló y dijo, y acaban de decir que El Salvador está en bancarrota y El Salvador no debe ser eso. Pero al presidente salvadoreño se le olvidó que Estados Unidos es Estados Unidos y que aquí se puede hacer el dinero que les dé su regalada gana. Es decir, si para mañana quieren imprimir 300 millones de dólares, los imprimen, ¿y qué? Son ellos los que manejan el sistema económico del mundo. Y Estados Unidos no le pide a nadie nada. Aquí nadie viene a construir un freeway. Aquí nadie viene a hacer, digámosle, alguna obra. No, aquí todo se cubre aquí. En cambio, los países latinos tienen que estar esperando que les manden el Fomilenio, o que les manden la ayuda aquí, que les manden la ayuda allá. Pero uno puede pensar como que Dios es injusto, que a uno les da demasiado y a otro no les da nada. Hoy vamos a entender es que Dios hace lo que a Él le place hacer con sus criaturas. Y al que dice Dios, lo voy a bendecir, lo va a bendecir. ¿Saben cómo es esto? Hasta ministerialmente hablando. Hay iglesias que, gracias a Dios, están muy bendecidas y tienen buenas congregaciones. En cambio hay pastores muy buenos, predicadores muy consagrados, y tienen 30, 40 personas en sus congregaciones. ¿Por qué? Porque a Jehová no le ha placido bendecirlos. ¿Están oyendo? Es que Él es el Dios soberano del universo. Alaben al Señor, aleluya. Ahora, si tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, donde la Biblia habla que Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando se reúnen los 200 millones de soldados chinos y vienen todos los soldados del norte, que proféticamente es Rusia, recordémonos que Rusia y China siempre son contrarias a los propósitos de Dios. ¿Me están oyendo? China y Rusia siempre serán contrarios a los propósitos de Dios. Por eso hay de aquellos países que hacen alianza con China, que hacen alianza con Rusia. Desde ya están decidiendo su destino. Su destino. Pero bueno, regresemos acá. Y dice que se reúnen para destruir a Israel. Israel está acorralado, no tiene armas, etcétera, etcétera. Israel clama al Señor, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, y solo con el resplandor de su venida lo destruye al anticristo y a todos sus ejércitos. Claro, ahí hay que ahondar, porque ustedes no saben lo que va a suceder cuando Él venga bajando del tercer cielo. Va a haber una guerra galáctica. Esas películas de ciencia ficción de guerra galáctica se van a quedar cortas cuando el Señor aparezca, escoltado por sus ángeles, arcángeles, y todo el montón de ángeles caídos en la atmósfera, en el cielo astronómico, tratando con todas las armas poderosas que tienen, tratar de detenerlo. Y Jesús no va a necesitar que ningún ángel salga a pelear por Él. Él solo va a derrotar a todos sus enemigos, porque Él no tiene ¿qué? Rival. ¿No pueden entender eso? O
sea, Jesús no le dice a Miguel: Miguel, vete adelante con un escuadrón de arcángeles y ve limpiando el camino para que yo pueda ir, ¿cómo podemos llamarle? Safe, que pueda ir sin peligro. No, Él viene delantera, subido en caballo blanco, con corona de oro sobre su cabeza. No tiene rival. Si se reunieran todos los ejércitos de toda la historia, todos los soldados de toda la historia, todos los generales de toda la historia, y se unieran a todos los demonios caídos, no son rival para Jesucristo. ¿Me están entendiendo? No son rival para el Señor. Aleluya. Y por eso, ahora que voy a llegar a una parte bien interesante, voy a tratar de que no se me olvide. ¿Por qué Adán cayó en el Edén? ¿Por qué Satanás pudo llegar a tentar a Adán? ¿Y por qué el diablo viene y nos tienta a nosotros? ¿Acaso Dios no pudiera poner un cerco alrededor de nosotros para que nadie se acercara? ¿Entendió? Que cuando vamos por el camino erróneo, el ángel: ¿para dónde vas, burro? Es decir, estoy hablando del animal cuando Balaán quería maldecir al pueblo de Israel. Y el ángel se atravesaba para que el animal no pasara. Dije que el ángel se atravesaba para que el animal no pasara. ¿Acaso Dios no pudiera mandar ángeles para que estos animales no pasen la línea? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? Dios no pudiera poner un software, un programa en nuestra cabeza para que ninguna mal pensamiento, nada viniera a nuestras mentes, sino que todo el mundo, todo el día fuera de aleluya, 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 y aún con los gatos ponerte a cantar aleluya. ¿Por qué no lo hace Dios? Aleluya. Bueno, el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere. A ver, ¿qué dice? Todo, para que se le vaya el frío. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiere. Aleluya. Así que por eso tenemos testimonio de un Dios que pone riñones nuevos, de un Dios que pone corazones nuevos, de un Dios que pone hígados nuevos. Por ahí tengo a uno que cuando vino al Señor, cada vez que sacaba algo de la boca eran los pedazos, así me dice, literalmente así eran los pedazos de hígado que salían de mi boca. Y el doctor le había dicho: vuelves a chupar una vez más y te morís. Y más me dijo. Y cada vez que venía, ¡ay!, salían los pedazos de hígado. Y no me asustaba, los agarraba en la mano, dice. Los pedazos de carne de hígado que le salían. Increíblemente ya pasaron 20 años después de que aceptó el Señor y está vivo todavía. Dios es milagroso. Gloria a Dios. Por ahí tengo uno que me estaba contando hace poquito que dice que tomaba todos los días, que desde que abría los ojos a las 5 de la mañana, lo primero que le venía a la mente era: ya no está aquí, espero que se fue. Que lo primero que le venía a la mente era ir a tomar, ir a tomar, ir a tomar, ir a tomar. Era lo primero que se le venía a la mente. Y pasaba, ahí está, ya no está. Ah, Miguelito Pacay era uno de esos también. Pero Rafael era otro. ¿Dónde está Rafael? Ya se fue. Tuvo miedo al clima. Entonces, era tomar. Y como es increíble, llega el Señor y el Señor en un 2x3 le quita el deseo de tomar. Alabado sea Dios. Pero vean ustedes que mientras unos el Señor los cambia, los transforma, otros siguen igual. ¿Se han fijado ustedes en eso? Aleluya.
muchos no aceptan la soberanía de Dios. Porque dice que reconocerla significa excluir la responsabilidad humana. Excluir la responsabilidad humana. Cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. La responsabilidad humana es el resultado de la soberanía de Dios. La responsabilidad. Y se lo voy a explicar. En el Salmo 115:3, ¿qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Fíjense bien, aquí vamos ya a la aplicación. En su soberanía, escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición, diga conmigo, condición. En la condición que a él le pareció. Lo que mejor le pareció. Por ejemplo, creó ángeles. Creó ángeles. Y algunos los colocó en un estado condicional. Diga conmigo, condicional. En un estado condicional. Mientras que a otro le dio una posición inmutable delante de él. Algunos los creó en un estado condicional. Y a otros los creó en un estado inmutable. Miren lo que dice 1 Timoteo 5, verso 21. 5:21 de 1 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Ángeles qué? Usted puede ver lo que Pablo, cómo se ha metido en la profundidad de Pablo, lo que Pablo está hablando, que guardéis estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pero habla de ángeles ¿qué? En otras palabras, de los billones y billones y billones de ángeles que él creó, a un grupo, él los escogió. Yo creo que esto va a ser nuevo para usted. Que a esos ángeles que él creó en un estado incondicional, inmutable, Dios los escogió. Mientras que a los otros los creó en un estado condicional. Pasemos a 2 de Pedro 2:4 y recordémonos que Cristo es la cabeza. Porque Colosenses 2:10 dice que Cristo es la cabeza. Y la cabeza quiere decir que él toma las decisiones. 2 de Pedro capítulo 2, versículo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Allá habló de ángeles escogidos. Aquí habla de ángeles que pecaron. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Dios previó que estos ángeles iban a caer? ¿Que iban a pecar? ¿Lo previó Dios o no lo previó? Entonces la gran pregunta ahora es, ¿por qué Dios permitió que cayeran? ¿Y por qué los otros no cayeron? ¿Por qué Dios permitió que estos cayeran y los otros no cayeran? ¿Por qué Dios no permitió que los ángeles escogidos cayeran? Y se permitió que los que había creado en un estado condicional cayeran. Pregunto, ¿tenía Dios el poder para no permitir que ningún solo ángel cayera? ¿Tenía Dios el poder para no permitir que Lucifer se revelara en el cielo? Ahora, observe. Dios, en su soberanía, colocó a Adán en el jardín del Edén. Y les pregunto a ustedes, a ver, ustedes que son muy estudiosos, ¿puso ahí a Adán en un estado condicional
o en un estado incondicional? ¿Cómo lo puso Adán ahí? Cuando creó a Adán y lo puso en el Edén, porque Dios lo puso en el Edén. Y el hombre no tiene que reclamar nada, que por qué me sacaste del Edén, porque el Edén no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. ¿Lo puso en un estado qué? ¿Condicional o incondicional? No, condicional. Porque le dijo, mira, de toda fruta puedes comer, menos. Le puso una condición. Mientras no comas de eso, aquí va a haber de todo. Aquí van a haber frijoles, aquí va a haber queso fresco con tortillas hechas a mano. Pero el día que comas de esa fruta, entonces vas a morir. Entonces lo puso en un estado ¿qué? Condicional. Ahora, observen ustedes, si Dios lo hubiera deseado, lo hubiera colocado en un estado incondicional, que nada pudiera afectar su estatus. ¿Sabes qué? Serpiente maligna, te puedes acercar a 4 kilómetros del Edén, pero de ahí no puedes acercarte. Y la serpiente tenía que haber obedecido. Nada. Es decir, si Dios hubiera querido, lo hubiera creado en un estado incondicional, en un estado firme, como el de los ángeles, que jamás han pecado. Así hubiera podido crear Dios a Adán en un estado que jamás hubiera ¿qué? Pecado. Pero lo puso lo creó en un estado ¿qué? Condicional. Ahora, yo ya estoy llegando donde quiero llegar. Los santos en Cristo, los santos que ahora somos nosotros, hemos sido creados ahora como nuevas criaturas, en un estado condicional o en un estado incondicional. ¿En qué estado estamos nosotros? ¿Condicional o incondicional? En otras palabras, ¿de qué depende nuestra salvación? ¿De qué depende que vamos a estar en el cielo? Depende de que hay algunas condiciones a cumplir, o de plano Dios nos ha salvado ya en un estado incondicional. Que los que estamos en Cristo, jamás vamos a ser avergonzados. Al primer Adán, allá en el Edén, Dios lo colocó sobre la base de la responsabilidad como criatura, para que se mantuviera o cayera, según se ajustase o no a su responsabilidad de obedecer a su creador. De ahí dependía que él cayera o se levantara, dependiendo de su obediencia. Y por eso van a ver ustedes que Adán era responsable ante Dios, porque Dios es ley en sí mismo. Así que Adán era responsable delante de Dios por el mandamiento que se le había dado y por la advertencia que se le había hecho. Ahora bien, Adán era responsable sin menoscabo. ¿Por qué razón? Porque todas las condiciones para que triunfara eran favorables. ¿Me están ustedes oyendo? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar nosotros hoy, así claro. ¿Cuál es la mayor tentación de los hombres? ¿No van a hablar, pues? ¿Cuál es la mayor tentación de los hombres, hermano Wilmer? ¿Cuál es la mayor tentación de los hombres? Aunque le estén ahí apuntando la cabeza, díganlo, son las mujeres. Esa es la mayor tentación de los hombres, las mujeres. Aceptemos o no aceptemos, es la mayor tentación. Pero Adán tenía esa tentación en el Edén. No la tenía. ¿Por qué no la tenía? Porque solamente había una Eva. La gorila no podía ser tentación. La cebra no podía ser tentación.
¿Entendió? En otras palabras, todo era favorable para Adán. No tenía competencia con nada, con nadie, todo era wow. Todo era para que Adán triunfara. Y les pregunto, ¿Adán triunfó? No triunfó. Fracasó teniendo la autopista. Es como aquel que choca teniendo los 4 carriles de un freeway. No tenía 4, tenía 8 carriles. Y terminó chocando. Increíble. Increíble. ¿Por qué? Porque Adán fue creado en un estado ¿qué? Condicional. Aleluya. Ahora, usted dirá, bueno, Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo. No. No, era justo porque Dios así lo hizo. Y todo lo que Dios hace es justo. Es más, ni siquiera dio el ser a las criaturas, porque eso fuera lo justo. Si es que si Él hubiera querido, no nos hubiera hecho. ¿Me entendió? ¿Tenía Él obligación de hacerte? No. ¿Tiene Dios obligación de darte aire para que respires? No. ¿Tiene Dios obligación de que nazcas con todos tus órganos? No. Aleluya. Así que si hemos nacido, es de darle gracias a Dios. Tenemos todos los órganos, es de darle gloria a Dios. Pero Dios no tiene obligación de nada. Ahí es donde quiero llegar. El creyente que pelea con Dios porque Dios no lo sana, es que Él es soberano. Y si a Él le da la gana, te va a sanar. Y si a Él no le da la gana, te va a llevar. Si a Él le da la gana, vas a vivir 90 años. Pero si a Él no le da la gana, a los 40 te vas, papito. No puedes reclamarle nada a Dios. No le puedes decir a Dios por qué haces esto o por qué no lo haces. Porque Él es ¿qué? Soberano. ¿Qué estoy diciendo de nuevo? Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, Él es ley en sí mismo. Él no está debajo de ninguna ley. Él es ley. Aleluya. Así que cualquier cosa que Él haga es ¿qué? Justa. Cualquier cosa que Él haga es justa. Digo esto porque en nuestra boca siempre está la palabra, eso es injusto, eso es injusto. Pelee usted con quien quiera, pero lo que Él hace, todo es justo. Aleluya. Isaías, ya estamos terminando. Isaías 45:9. ¿Qué dice Isaías? A ver, léalo usted. ¿Hay del qué? Hay del que pleitea con su hacedor, es decir, el que pelea con Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Cómo nos compara Isaías como un tiesto? ¿Saben lo que es un tiesto, verdad? Una vasija hecha pedazos y sale un pedazo de la vasija y eso es un tiesto. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? No le podemos decir a Dios por qué hace esto o por qué hace lo otro, porque Él es soberano. Voy a terminar. Dios, el Señor, y como soberano colocó a Israel. Y les pregunto a ustedes, ¿sobre una base condicional o sobre una base incondicional? ¿Cómo puso a Israel? ¿Sobre una base condicional o sobre una base incondicional? Los que han seguido mi mensaje saben que los colocó en una base condicional. Y si usted lee Éxodo 19, Éxodo 20, Éxodo 24, allá en su casa los lee, aquí no hay tiempo. Van a ver que Dios les dice, si guardáis mis mandamientos, si me
seguís obedientemente, si hacéis esto, entonces abriré las ventanas de los cielos. Sí, entonces, etcétera, etcétera. Pero sí. Y eso, ahí hay una condición. ¿Y qué hizo el Israel rebelde? El Israel incircunciso del corazón se rebeló contra Dios. Se fue tras dioses ajenos. Apostató. Se apartó de Dios. Se rebelaron contra Jehová. Aleluya. ¿Y qué pasó con Israel? Fue llevado cautivo. ¿Y qué pasó con Israel? Fue dispersado. Porque su elección como nación era condicional. Termino. ¿Qué derecho tenía Adán? Y aquí termino. Porque el gran dramaturgo que habla del paraíso perdido, el paraíso perdido, y le echa prácticamente la culpa a Dios del paraíso perdido. ¿Por qué le echa la culpa a Dios? Por la mujer que le hizo. ¿Por qué le echa la culpa a Dios? En su reflexión filosófica, por haber permitido a la serpiente que entrara al huerto. En otras palabras, viene a concluir que Dios fue el culpable de que ahora el pobre hombre se levante a las 5 de la mañana y aunque esté cayendo hielo negro, tiene que salir a buscar los frijoles. Que el hombre que fue creado para reinar, ahora hasta la mujer lo manda. Y no me digan que no, porque sí. En mi casa mando yo, cuando no está mi mujer, dice el canto. Entonces, ¿tenía Dios obligación de haber creado el huerto del Edén? ¿Tenía Dios obligación de haber creado a Adán? Ninguna. ¿Tenía Dios obligación que cuando lo vio todo triste y decaído, le sacara una costilla y le hiciera a Blanca? ¿Entendió? No, no tenía ninguna obligación. ¿Tenía Dios obligación de haber puesto el montón de árboles con todas las frutas riquísimas que habían en el huerto? No. Cuando mañana se siente a la mesa y lo único que hay es un huevo, un pedazo de aguacate podrido, cómaselo, feliz. Porque Dios no tiene obligación de darle nada. Él lo hace porque simplemente es su voluntad proveer para todas nuestras necesidades. Y pregunto, ¿tenía Dios la obligación de darme vida cuando me estaba muriendo en el hospital? No, no tenía ninguna obligación. ¿De dejarme unos años más? No, no tenía por qué dejarme unos años más. No tiene ninguna obligación. No le reclame nada a Él, sino que lo que hay que hacer es aprender a ser agradecidos con Dios. Tenemos salud, gracias Señor, porque no lo merezco. Tenemos una familia, gracias Señor, no lo merezco. Tienes dinero en tu bolsa, gracias Señor, aunque no lo merezco. Tienes una casa, gracias Señor, aunque no lo merezco. Tienes un vehículo, lo que tengas, gracias Señor. Termino con esta reflexión. Cuando Cristo vino a la tierra, porque esto es profundo, este tema es profundo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿vino en un estado condicional o incondicional? Condicional. Porque dice que Él aprendió la obediencia.
y hacer tu voluntad, oh Padre, me ha ¿qué? Agradado. Se le presentaron tentaciones, convierte estas piedras en pan, tírate del pináculo, adórame y te voy a dar todo. O si ahora el diablo viniera y, bueno, algunos ni se lo ofrece, ellos lo buscan. Que buscan dinero y fama haciendo pacto con el diablo y le venden su alma. A Cristo le ofreció todo y Cristo dijo no. Porque por esa victoria de un Cristo que vino en estado condicional, permitió que ahora los suyos sean salvos en un estado incondicional. Si no lo entendió, Él logró lo que yo no podía lograr. Él alcanzó lo que yo no podía alcanzar. Así que Él lo hizo por mí. Se lo voy a explicar de esta manera. Voy a pensar que soy mexicano y que se envía al mejor atleta a una maratón a representar a México y que nuestro atleta gana la maratón. Cuando ese atleta gana la maratón, yo la gano con él porque soy mexicano. Así que celebro la victoria del mexicano que gana la carrera del maratón, porque él nos está ¿qué? Representando. En Adán todos morimos, en Cristo todos vivimos. En Adán somos muertos, en Cristo somos resucitados. Póngase de pie esta noche y nos vamos. Padre, te damos gracias y espero, Señor, que esta lección de hoy podamos asimilarla y darte gracias por todo lo que tú has hecho a favor nuestro, por todo lo que tú has logrado por nosotros. Al entender que tú eres un Dios soberano, Señor, sin importar las tormentas severas o pruebas severas de la vida, yo puedo tener tranquilidad que tú estás en el control. Tú estás en control. Y nuestra barca no se hunde para nada si tú estás desde el cielo intercediendo por nosotros. A ti sea la gloria por siempre, oh Dios del cielo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Y recuerden, se maneje con mucho cuidado ahora al salir de la iglesia. Una vez más, dejen un chorro abierto para que no se le vayan a congelar las pipas de su casa. Manténganse abrigaditos. Si se va la corriente, no se preocupe. Todo va a estar bajo control en las manos del Dios soberano. Dios los bendiga.